Ahora sí. Hola chicos, buenas tardes para todos. Arrancamos con una fe de rata de la clase pasada. Hemos dicho que los trabajos prácticos iban a tener distintas notas. Y en realidad el trabajo práctico que ustedes entreguen a tiempo, o sea, hasta mañana tienen hasta las 12 de la noche, van a tener 100 puntos, y los que entreguen fuera de tiempo directamente van a tener 0 puntos. ¿Sí? Eso por ahí empieza. Segundo, recién subí efectivamente el trabajo práctico del año pasado. Les voy a ir leyendo los resultados del TP de este año, ya después se los voy a subir, pero cosa que el que ya lo tiene hecho al trabajo práctico y quiere verificar los resultados, lo vayamos haciendo al toque, y si quieren hacer alguna consulta, también la vemos ahora, ¿sí? Antes de arrancar con el trabajo práctico número 2. ¿Me parece? En el problema 1, estamos hablando del TP número 1, ¿no? En el problema a 20 grados centígrados presenta una estructura BC6 y tiene una constante reticular de 0,315, calcular el valor para un radio atómico de un átomo de molibdeno en nanómetros. Ese radio da 0,1364 nanómetros. Cualquier cosa, chicos, ustedes abran el micrófono y hablamos, más que escribirme, porque por ahí no veo mucho el chat, ¿sí? Si tienen alguna duda, me paran y me preguntan. Profe, los resultados que está dando son del TP1. Son del TP1, sí. De todos modos, ya se los subo. Termino la clase con ustedes y se los subo. Pero para que ustedes vayan viendo, y si efectivamente no les coincide el valor, ahora. Son del TP1. Vamos al problema 2. ¿Qué pedía el inciso 1? Disculpe, ¿qué pedía el inciso 1? El inciso 1 dice cálculo molibdeno en nanómetro, o sea, el valor del radio de un átomo de molibdeno. Eso no es el TP que está subido, profe. Pedía otra cosa, profe. ¿No? Pedía el del indio, profe. Pedía la estructura del indio. Creo que ese debe ser el TP del año pasado. Sí, porque el que subió debe los ser, resultados y eran... A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Los resultados que subí eran de...? Eran de este TP, profe, los resultados que subió. Sí, eran de este TP, profe. Sí, profe, eran de este TP. Solo que, bueno, por ahí hay un par de dudas. Profe, creo que lo que subió del año pasado es la presentación del TP. Sí. La presentación sí era del año pasado, ¿no? Claro. Se me mataron, entonces, a ver. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice el TP de ustedes? Perdón. Me fijo acá. ¿Qué dice el problema número 1 del TP de ustedes, chicos? Habla del indio. Y pregunta qué estructura es tetragonal. Profe, el punto 1 pregunta si el indio tiene una estructura tetragonal sencilla o tetragonal centrada en el cuerpo. Yo me confundí de TP, che. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a hacer una cosa, mira, para no... La clase que viene, que tienen con la guada, consulta la guada y yo este TP no se va... ¿Me entiendes? El TP número 1 estoy hablando, ¿no? Profe, se cortó. Profe, se escucha recortado. Se cortó, profe. Sí. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí sí, profe.
Perfecto. Escúchenme, vamos a hacer lo siguiente. Este TP, con la guada de esas dudas, el miércoles que las dudas del TP número 1 y les va a dar el TP de corrosión. ¿Sí? Entonces, la presentación de este TP no se va a vencer mañana, sino se va a vencer el jueves de la semana que viene. ¿Entienden? Perfecto. Bien. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el TP número 2 y la clase que viene vemos el TP de corrosión. Hacemos así. Profe, Si ¿puede no, ser nos que se le complicamos. corte mucho el audio? Si yo seré el internet, che. Sí, profe, se No. escucha recortado. Se escucha la mitad prácticamente. ¿Y cómo lo podemos solucionar, chicuelos? Hagamos lo que podamos y de todos modos yo ahora les doy el TP y sí les voy a subir el PowerPoint con los resultados, ¿sí? No es complicado igual el TP, digamos, no está difícil de seguirlo. Bueno, puedes seguirme con él, entendiendo el 50%. ¿Usted graba la clase? No, lamentablemente no, porque no tengo Gmail institucional. Esperen, ahora le voy a compartir pantalla. Profe, disculpe, yo recién pude conectarme. No sé qué estaban diciendo de la presentación del práctico. Del práctico 1, la consulta va a ser el miércoles que viene porque yo me confundí y subí otro práctico. ¿Sí? Entonces, el miércoles que viene van a tener la consulta del TP1, la consulta del TP2 y el práctico de corrosión. Disculpe, profe, entonces, si ya empezamos a hacer el TP1 que usted subió, ¿tenemos que volver a hacerlo con las consignas nuevas? No, al revés. Ustedes usen el TP que... Ustedes quédense con el TP que les dio la guada. Ah, bien, gracias. ¿Ah? Yo lo que subí me confundí. Yo voy a bajar lo que subí, ya le decía a la guada que suba lo que tiene que subir. Profe, entonces presentamos el trabajo la semana que viene, el 1. No entendí. Exactamente. Van a presentar el jueves de la semana que viene hasta las 12 de la noche tienen que presentar el TP1 y van a tener que presentar el TP2. Ah, bien, perfecto. Gracias. En caso de que tengan dudas, si ustedes ya tienen el trabajo práctico, lo suben, digamos. Pero si quieren sacar alguna duda, lo presentan después de la consulta del miércoles de la guada. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Se escucha bien o no? Sí, profe, Sí, ahí se escucha mejor. Sí, mejoró un poco el audio. Bueno, suerte. Chicos, otra cosa, ¿están viendo la pantalla ahí o no? Sí, profe. Sí. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, el PowerPoint. No está en modo compartir, pero ahí. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema 2 de transformaciones, trabajo práctico número 2. El problema 1 dice, calcule el tamaño expresado en centímetros del radio crítico y el número de átomos en el núcleo crítico cuando se forma cobre sólido por nucleación. La temperatura de solidificación, la energía superficial, el calor de fusión, nos dicen la estructura cristalina, la constante reticular y el subenfriamiento que nos dicen que es 0,17 de la temperatura de solidificación. Entonces, lo primero que nos pide es que calculemos el radio crítico. Ustedes vieron que en la teoría que el tamaño crítico del núcleo se relaciona con el subenfriamiento mediante la siguiente ecuación,
en donde el radio crítico es inversamente proporcional al subenfriamiento. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿usted En ya este está caso, mostrando el otro ejercicio? sí, Porque que también se ve todavía la primera presentación, dice tema 2, transformaciones nomás. Qué complicado, che, ¿qué es esto? A ver, ahí. Ahí avanzó. Bien. Bueno, vamos de vuelta entonces. El ejercicio 1 les pide que calculen el tamaño del, ¿sí? Y el tamaño crítico del núcleo se relaciona con el subenfriamiento mediante esta ecuación que ustedes la vieron en la teoría, y que simplemente lo que tienen que hacer acá para determinar el valor del radio crítico es reemplazar los valores porque tienen los datos de todos los parámetros, ¿sí? Siempre recuerden que las temperaturas tienen que ir en temperatura absoluta, es decir, en Kelvin, y nada, y simplemente reemplazan y determinan el valor del radio crítico, que acá yo ya se los puse, ¿sí? Yo después terminamos la clase y les subo este PowerPoint. Le va a dar 1,27 por 10 a la menos 7 centímetros. El otro inciso dice que tienen que determinar el número de átomos en el núcleo crítico. Entonces, fíjense que ustedes del primer inciso ya conocen el radio crítico. Conociendo el valor del radio crítico, y suponiendo que este radio crítico es una esfera, lo que pueden hacer es determinar el volumen del núcleo crítico, y por otro lado, como dato, tienen el valor de la constante reticular, que les va a permitir determinar el volumen de una celda unidad. Entonces, si ustedes hacen la relación entre el volumen del núcleo y el volumen de la celda unidad, van a poder determinar el número de celdas unidades que tienen en este núcleo, ¿sí? Y por otro lado, ustedes, como conocen la estructura cristalina que les dice que es una estructura FCC, saben cuántos átomos tienen, en definitiva, por celda unidad. Y como conocen el valor de la celda unidad, van a poder determinar entonces la cantidad de átomos por núcleo, ¿sí? Que en este caso les va a dar 0,74. A ver qué pasa. Esto es lo mismo que les acabo de explicar, pero se los puse con las unidades para que vean bien. ¿Pasó o no la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Miren, ustedes tienen el radio crítico. Con el radio crítico y con la ecuación de la esfera, lo que hacen es determinar el volumen, en definitiva, de este núcleo crítico, ¿sí? Este radio, acuérdense que lo obtienen en el inciso en el inciso A. Por otro lado, ustedes tienen el valor de la constante reticular, con lo cual pueden determinar el valor de la celda unidad, y haciendo la relación entre el volumen de la esfera sobre el volumen de la celda unidad, si se fijan, van a llegar a celda unidad por núcleo. Van a llegar a la cantidad de celdas unidades que tienen en un núcleo. Y de vuelta, como conocen el número de átomos equivalentes, si lo multiplican por la cantidad de celda unidad que tienen en el núcleo, van a llegar a los átomos que tienen por núcleo. ¿Sí? Es simplemente lo mismo que les expliqué recién, pero acá se los pongo con unidades para que vean más fácil, digamos. Y eso sería el ejercicio número 1. Ustedes cualquier cosa que no entiendan, abran el micrófono y me preguntan. O si alguno está sin micrófono, por favor, otro de los chicos que me lea la pregunta y le respondemos. Vamos al problema número 2, que dice: suponga que se tiene una aleación de molibdeno que se encuentra impurificada con niobio, debido a que en forma intencional se procedió a reemplazar sustitucionalmente una cierta cantidad de átomos de molibdenos por átomos de niobio. Se pide calcular para dicha aleación
cuál es la fracción porcentual de átomos de molibdeno que han sido reemplazados sustitucionalmente por átomos de niobio. Y como datos nos dicen que consideremos despreciables los defectos del material, que consideremos que nos dan la estructura cristalina y nos dicen que ambos metales son BCC, nos dan el número de Avogadro, la constante de red de la aleación, la densidad de la aleación y los pesos atómicos del molibdeno y del niobio. Y para poder determinar la fracción de niobio que fue, reemplazada sustitucionalmente, vamos a partir de la ecuación de la densidad. Ecuación que ustedes ya la vieron en el TP seguramente número 1, y que la vamos a ver muchas veces, donde nosotros a la densidad la podemos expresar en función del número de átomos equivalentes por celda unidad, el peso molecular por el número de Avogadro y el volumen de la celda unidad. Ahora fíjense que nosotros como dato tenemos la densidad de la aleación, la constante de red de la aleación, el número equivalente que hemos dicho que es BCC, con lo cual sabemos que es 2 átomos por celda unidad, y dónde vamos a poner el tema de la fracción que está siendo reemplazada sustitucionalmente, la vamos a introducir acá en el peso molecular de la aleación, que lo que vamos a hacer es considerar el promedio ponderado de los pesos moleculares de cada uno de estos compuestos. Entonces, fíjense cómo vamos a expresar el peso molecular de la aleación. Lo vamos a poner como la fracción de niobio por el peso molecular del niobio por la fracción de molibdeno, que es lo mismo que decir 1 menos niobio, porque son solamente 2 componentes, por el peso molecular del molibdeno. ¿Sí? Entonces, reemplazando este peso molecular de la aleación en la ecuación anterior, les va a quedar esta expresión. Y fíjense que acá a ustedes ya les queda una ecuación con una incógnita que en definitiva es la fracción de niobio. Que la despejan, esto trabajan algebraicamente, la despejan y van a ver que le va a dar 0,1586 o un 15,86%. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedo seguir? Continúe, profe. Seguimos nomás. El problema número 3 dice lo siguiente. Se realiza una determinación de tamaño de grano ASTM mediante una micrografía de un metal que tiene una ampliación de 250 por. ¿Cuál es el número ASTM de tamaño de grano del metal, sabiendo que hay 450 gramos por pulgada cuadrada? Fíjense que ustedes en la teoría vieron que el número de granos, este número, este N mayúscula, por pulgada cuadrada, cuando estamos con un aumento de 100 por, es igual a 2 a la índice, a la N minúscula, que es el índice ASTM, menos 1. Cuando nosotros vamos a utilizar una amplitud diferente a 100 por, lo que hacemos es corregir esta ecuación y agregamos este término donde tenemos que la amplitud o que la ampliación que estamos utilizando sobre 100 la elevamos al cuadrado. En este caso nosotros tenemos una ampliación diferente a 100 por, con lo cual tendremos que utilizar esta ecuación. Si se fijan, nos está pidiendo que digamos cuál es el índice ASTM de tamaño de grano, que es la N minúscula, y también conocemos cuál es el número de granos por pulgada cuadrada, que acá nos está diciendo que son 450 granos por pulgada cuadrada, con lo cual simplemente lo que tenemos que hacer acá es sustituir N, sustituir la ampliación, trabajar algebraicamente, aplicamos logaritmo, ¿sí? Bajamos esta exponencial que da delante el logaritmo, operamos algebraicamente y despejamos el índice ASTM de tamaño de grano.
Fíjense que en este caso el índice le va a dar 12, creo que da 12,46. Pero los índices ASTM de tamaño de grano son números enteros, con lo cual lo que tenemos que hacer es un redondeo. Si les da 12, entre 1 y 4, menor, digamos, con el 12, y si les da 12, desde 5 hasta 9, lo que tienen que hacer es redondear para el entero superior. ¿Sí? Seguimos nomás. Vamos al problema número 4, que dice, calcular el número de vacantes en equilibrio por metro cúbico en la plata pura a la temperatura de 700 grados centígrados. Y B, la fracción de vacantes a la temperatura de 900 grados centígrados también en plata pura. Considere que la constante preexponencial es igual a 1 y como dato nos dan el número de Avogadro, el peso atómico de la plata, la densidad de la plata, la constante de Boltzmann y la energía de activación. Perfecto. Ustedes saben por la teoría que el número de vacantes, que lo reemplazamos con la letra N minúscula, es igual a el número de sitios para átomos, que va a ser la N mayúscula, por la constante preexponencial por la exponencial de menos la energía de activación sobre la constante de Boltzmann y la temperatura. En este caso nos está preguntando el número de vacantes en equilibrio por metro cúbico, es decir, la N minúscula. Pero fíjense que nosotros sabemos que esta es igual a 1, que la constante preexponencial es igual a 1, conocemos estos valores, conocemos el valor de la energía de activación, de la constante de Boltzmann, conocemos la temperatura. Lo que nos estaría faltando es determinar el número de sitios para átomos. Ese número de sitios para átomos lo vamos a determinar de vuelta, si ustedes se fijan, con la ecuación de la densidad en función del en función del peso molecular. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y la ecuación anterior? En que nosotros en la ecuación anterior teníamos acá, en vez de números, en vez de átomos por metros cúbicos, lo que tenemos es átomos por celda unidad. Entonces lo que hacemos es dividir por el volumen de una celda unidad, cosa que nos quede metros cúbicos por celda unidad y poder simplificar celda unidad con celda unidad. En este caso, como nosotros necesitamos o queremos estas unidades de átomos por metros cúbicos, directamente no dividimos por el volumen de la celda unidad, ¿sí? Y este N son átomos por metro cúbico y no son átomos por celda unidad, ¿me entienden? Pero es exactamente, digamos, es la misma ecuación. Entonces, fíjense que nosotros podemos determinar este N mayúscula porque conocemos el número de Avogadro, tenemos como dato la densidad y el peso molecular. Y una vez que nosotros determinamos esta cantidad de sitios para átomos, podemos entonces calcular el número de vacantes por metro cúbico. ¿Sí? Simplemente reemplazando acá, reemplazando todas las otras variables, determinamos ese número, que si se fijan ahí tienen el resultado que es 1,18 por 10 a la 23 vacantes por metro cúbico. Ahora, el inciso B pregunta, ¿cuál es la fracción de vacantes a la temperatura de 900 grados centígrados también en plata pura? Y cuando hablamos de fracción de vacantes, lo que nos referimos es al número de vacantes sobre el número total de sitios para átomos. Esta relación es lo que se llama fracción de vacantes. Entonces, fíjense que, igual que en el caso anterior, la constante preexponencial hemos dicho que es igual a 1, ustedes acá tienen todos los valores, ahora van a tener que reemplazar, en vez de a 700 grados centígrados, nos está pidiendo a 900 grados centígrados, acuérdense que acá siempre la temperatura va en Kelvin, y les va a dar esta relación, les da que la fracción es 1,89 por 10 a la menos 5 vacantes por sitio para átomos. Que este valor que está acá, se interpreta como la siguiente forma. Lo que hay que entender es que hay 1,89 vacantes cada 100.000 posiciones atómicas. ¿Sí? Eso es lo que tienen que interpretar de
este número de vacantes. ¿Dudas hasta ahí? Seguimos nomás. El problema número 5 dice: cuando se expone al aire una muestra de silicio, en su superficie crece una capa de óxido de silicio. Las propiedades excepcionales de esta capa de óxido son una de las principales razones del éxito del silicio en la industria de los semiconductores. El mecanismo de crecimiento de óxido se correlaciona con la difusión, sabiendo que la difusión del óxido se duplica cuando la temperatura se eleva de 1000 grados centígrados a 1090 grados centígrados, se pide calcular la energía de activación de este proceso. Y para determinar entonces la energía de activación, vamos a partir de la ecuación de difusión, donde ustedes vieron en la teoría que la difusión es igual a una constante de proporcionalidad por la exponencial de menos la energía de activación sobre la constante de los gases por la temperatura, ¿sí? Ahora fíjense que ustedes les da que tienen que averiguar la difusión del silicio para dos temperaturas diferentes, pero lo que no conocen es esta constante de proporcionalidad de 0. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tienen esta ecuación, este inconveniente que en este caso lo tenemos en difusión? También se presenta muchas veces esta forma, esta ecuación que se llama ecuación de Arrhenius, también se la ve mucho en corrosión. Lo que tienen que hacer es, como ustedes conocen la difusión para distintas temperaturas, es hacer un artilugio matemático, que en este caso lo que hacemos es la división entre la difusión en un estado y la difusión en el otro estado, de manera tal que esta constante preexponencial, como es constante con la temperatura, se pueda simplificar. Entonces, ustedes fíjense que acá quedó que la difusión a la temperatura 1, que era 1000 grados centígrados, sobre la difusión a la temperatura 2, que hemos dicho que era 1090 grados centígrados. Y otra cosa que nos dice el problema es que a los 1090 grados centígrados, la difusión es el doble que la... Simplemente planteando esto, simplificando acá el coeficiente de difusión, ya les quedaría una ecuación con una incógnita que es la energía de activación, que operando algebraicamente y despejando le va a quedar que Q es igual a 111.029 Joule por mol. ¿Sí? Continuamos. Vamos al problema número 6, que dice lo siguiente. Una manera de fabricar transistores que amplifican señales eléctricas es la difusión de átomos de impurezas en un material semiconductor como el silicio. Imagine que una oblea de silicio de un espesor de 1 milímetro, que originalmente contiene un átomo de fósforo por cada 10 a la séptima de átomos de silicio, es tratada de forma que en la superficie existan 400 átomos de fósforo por cada 10 a la séptima átomos de silicio. Se pide calcular el gradiente de concentración expresado en A, porcentaje atómico por centímetro, y B, átomos por centímetro cúbico por centímetro. Y como dato nos dan la constante reticular del silicio, la estructura cristalina del silicio, que nos dicen que es una estructura cúbica del diamante, es decir, que el número de átomos equivalentes es igual a 8 átomos por célula. Entonces, fíjense que ustedes inicialmente tenían en toda esta oblea una concentración de átomos de fósforo de 1 átomo de fósforo por cada 10 a la séptima átomo de silicio. Lo que se hace es tratar esta oblea de manera tal que en esta superficie de acá arriba quede una concentración de 400 átomos de fósforo por 10 a la séptima átomos de silicio.
Recuerden que siempre la difusión ocurre de mayor concentración a menor concentración y que por definición el gradiente de concentración es concentración final menos concentración inicial, con lo cual este gradiente en difusión siempre es negativo. Es por eso que en la ecuación de difusión se coloca acá adelante un signo de negativo, de manera tal que con el negativo de este gradiente de concentración tengamos un flujo positivo. Y cuando hablamos de flujo, recuerden siempre que es del que está difundiendo. Siempre es del que está difundiendo, es la difusividad del que está difundiendo, el gradiente de concentración del que está difundiendo, que en este caso es el fósforo. Entonces, fíjense que se pide calcular el gradiente de concentración expresado en porcentaje atómico por centímetro, y tiene que ser el porcentaje del que está difundiendo, es decir, de átomos de fósforo. Entonces, fíjense cómo calculamos eso. Nosotros tenemos que, en la superficie, esta que ha sido tratada, tenemos que 400 átomos de fósforo por 10 a la séptima átomos de silicio. Bueno, cada 100 átomos de silicio tendremos X concentración de átomos de fósforo. Y hacemos lo mismo para la superficie inferior, que va a ser la concentración inicial, en definitiva, donde nosotros teníamos un átomo de fósforo cada 10 a la séptima átomo de silicio. Bueno, entonces cada 100 átomos de silicio tendremos X cantidad de átomos de fósforo. Y ahí ya tenemos expresada, digamos, la concentración de átomos en forma de porcentaje atómico. Entonces, haciendo esta diferencia de átomos de fósforo final menos los átomos de fósforo inicial sobre el gradiente sobre la distancia, que el enunciado nos dice que es de 0,1 centímetros, podremos determinar entonces el gradiente expresado por porcentaje de átomos de fósforo por centímetro. Y este gradiente les va a dar, obviamente, negativo, porque hemos dicho que la concentración final es menor que la inicial, les da 0,0399. Ahora fíjense que el otro inciso les pide calcular el gradiente de concentración, pero expresado en átomos por centímetro cúbico por centímetro, o lo que es lo mismo, por centímetro a la cuarta. Y como dato nos dan la constante reticular del silicio, la estructura cúbica del silicio, y nos dicen que, bueno, que como es estructura cúbica de diamante, tenemos 8 átomos por celda. Entonces, nosotros con estos datos, ¿qué es lo que podemos determinar? Si se fijan acá, lo que podemos determinar son los átomos de silicio por unidad de volumen. Es decir, con el número equivalente, que es 8, sobre el volumen de la celda unidad, que va a ser la constante reticular al cubo, vamos a determinar entonces la cantidad de átomos de silicio por centímetro cúbico, por unidad de volumen, que es lo que nosotros necesitamos. Fíjense que las unidades acá en difusión siempre va a ser o átomos de silicio, o átomos del que está difundiendo, no de silicio en este caso, sino del que está difundiendo, o kilos del que está difundiendo, siempre por unidad de volumen. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos átomos de silicio, y nosotros lo que necesitamos son conocer el flujo de átomos de fósforo, es decir, necesitamos pasar de átomos de silicio a átomos de fósforo. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos conociendo la fracción de átomos del que está difundiendo. En este caso es de fósforo. Y ustedes me dirán, ¿pero cuál es la fracción de átomos de fósforo? Y bueno, recién en el inciso anterior hemos calculado acá el porcentaje. Entonces, el porcentaje este que ustedes determinan en este inciso sobre 100 le va a dar la fracción de átomos de fósforo, tanto para lo que tengan acá en la superficie de la oblea, como para lo que tengan acá abajo en la parte inferior de la oblea. Entonces, ustedes con átomos de fósforo, multiplicando por la cantidad de átomos de silicio, lo que tienen en definitiva son los átomos de fósforo
por unidad de volumen, ¿sí? Y ahí ya simplemente lo que hacen es calcular de vuelta el gradiente como la concentración. Bueno, acá está expresado al revés, pero no tiene el signo menos, o sea que esto ya está dado vuelta, pero sería como la concentración final menos la concentración inicial sobre delta de X, y esto les daría, en caso de expresarlo como corresponde al gradiente negativo, ¿sí? ¿Se entendió? Esperen, lo voy a corregir ahora porque si no, después se voy a subir. Esto va al revés, chicos. Esto es... La superficial es la concentración final. Entonces acá le va a quedar, bueno, les queda esa unidad, pero acá les tiene que dar un negativo. ¿Se entendió? Entonces recuerden siempre acá el que difunde, cuando nosotros hablamos de unidades del flujo difusivo, son átomos del que difunde por unidad de volumen, o iones, o moléculas, o expresado en masa, como kilos, moles, lo que sea, pero es del átomo que difunde por unidad de volumen. Y cuando, por lo general, estos problemas, muchos, los datos que nos dan son no del que difunden, sino del que está formando la matriz. Entonces, insisto, para pasar de los átomos que forman la matriz a los átomos que están difundiendo, es simplemente calculamos los átomos de la matriz que tenemos y los multiplicamos por la fracción de átomos de fósforo, en este caso, o la fracción del átomo que está difundiendo. ¿Se entendió? Pasamos al problema número 7 y al último problema del trabajo práctico. Y el problema dice: considerar la difusión de impurezas de galio en una oblea de silicio. Si el galio se difunde en una oblea de silicio que no tenía galio inicialmente a una temperatura de 1100 grados centígrados durante 3 horas, sabiendo que la concentración de galio en la superficie es de 10 a la 24 átomos por metros cúbicos, se pide calcular cuál es la profundidad por debajo de la superficie a la cual la concentración de galio es de 10 a la 22 átomos por metros cúbicos. Y como dato nos dan la difusividad del galio a los 1100 grados centígrados. Y bueno, recuerden acá en este enunciado siempre que el problema de difusión les aparezca el tiempo, quiere decir que están en un problema de estado no estacionario. Con lo cual lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Fick, que es esta. Si se fijan, es la relación entre la concentración superficial menos la concentración a una determinada profundidad sobre la concentración superficial menos la concentración inicial. Esto es la función error. Y esto que tienen acá adentro es el argumento de la función error. Entonces, fíjense que nosotros con los datos que tenemos en el enunciado, lo que podemos hacer es determinar esto que viene a ser la función error. Conocemos, nos dice que la concentración inicial, que inicialmente no teníamos galio, y nos dan la concentración superficial y la concentración a una determinada profundidad, que es la que queremos saber, para que tengamos 10 a la 22 átomos por metros cúbicos. Entonces, con estos datos, nosotros lo que hacemos es determinar esta parte de la ecuación, que viene a ser la función error. Para eso, para determinar cuánto vale este argumento, porque de acá nosotros necesitamos despejar la profundidad, nos dirigimos a la tablita esta de función error. Fíjense que acá tienen argumento, función error. Esto que sigue acá es la continuación de acá abajo, que la ponemos acá arriba, para que no quede tan larga la tabla y que ustedes también tienen así en el práctico. Les aviso porque a veces
entran mal en los parciales. Fíjense que este argumento va con esta función error, este argumento con esta función error, porque les digo esto porque pasó que chicos entraron con este argumento, y con esta función error, perdón, y se fueron a este argumento y no está bien. Este argumento va con esta función error, perdón, va con este argumento. Esto es simplemente 0,35, acá sigue 0,4, 0,45, 0,8, 0,85, bla, bla. Bueno, ustedes cuando hagan este cálculo se van a dar cuenta que les da 0,99. Entonces lo que necesitan es conocer el argumento para cuando la función vale 0,99. Cuando van a la tablita van a ver que tienen 0,9891 y 0,9928. Y acá sería 0,990, ¿verdad? No tienen exactamente el valor, entonces lo que van a tener que hacer es una extrapolación, ¿sí? Entre estos dos valores y estos dos valores, y se les va a dar un valor, por supuesto, que tiene que estar entre estos dos, entre 0,8 y 0,9, y el valor de la extrapolación les va a dar esto, 0,824. Entonces, ya conociendo el valor del argumento, entonces yo ya puedo simplemente igualar el argumento con este valor, y como conozco la difusividad y conozco el tiempo, simplemente despejo la profundidad, ¿sí? Estos problemas también se los puede dar en el sentido inverso, digamos. Se les da todos los datos para que ustedes calculen el argumento de la función, entran acá a la tabla con el argumento, calculan el valor de la función error, y ya después al valor de la función error lo igualan con esto, y bueno, y seguramente van a tener que despejar alguna de estas concentraciones, ¿sí? Y fíjense entonces que la profundidad les tiene que dar 3,17 por 10 a la menos 6 metros. Y ese sería el último problema del trabajo práctico. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Listo. Entonces, chicos, yo ahora le subo este Power a la plataforma, y como hemos quedado, el miércoles de la semana que viene hacemos consulta del TP1, del TP2, y vemos el práctico de... Cualquier consulta o duda pueden escribir por el foro, no hay problema. Y gracias por avisarme que había subido mal los TP. Profe, la entrega de este TP figura para el lunes. ¿Eso también está equivocado? ¿Sería para el jueves de la semana que viene? Sí, figura para el lunes, me equivoqué, y tiene que ser para el jueves, tienen hasta el jueves de la semana que viene, exactamente. Ya lo corrijo. Y ya modifico también la entrega del TP1. ¿Ah? Y acuérdense que los que entregan a tiempo tienen 100 puntos, los que entregan fuera de tiempo 0 puntos, pero que de todos modos a la hora de rendir el parcial tienen que tener todos los TP entregados. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces usted va a subir el TP de este año y nosotros practicamos y le presentamos las dudas la semana que viene. Pero si nosotros ya presentamos el TP que subieron, ya es válido, digamos. Exactamente, así vamos a hacer. Sí. Yo me confundí. Lo que pasa es que lo subí yo y se ve que la guarda tenía otro TP. Si no es hoy, será mañana lo del TP, porque no sé si la guarda lo va a poder subir hoy, pero si no es hoy, es mañana. Pero a más tardar mañana, ¿sí? Lo del TP1, les digo, ¿no? Lo de ahora ya lo subo. Decime. Profe, igualmente el TP que la otra profe presentó sí es el que está subido, ¿no? Lo que pasa que la presentación TP1 es así, no es la que la profe mostró en clase. Ah, perfecto. O sea que lo que no está subido es el PDF, digamos, de las consignas. Lo que no está subido es la presentación que la profe mostró ese día de clases. Eso es lo que está subido equivocado al lado de lo que ella mostró. Perfecto. Ya le decía a la guarda entonces que suba la que tiene que ser. Gracias. De nada, chicos. Nos vemos entonces el miércoles que viene, ¿ah? Profe, una consulta con respecto al coloquio. Por respuesta incorrecta se restan 2 puntos.
Por respuesta incorrecta se resta ¿cuántos? Depende de, no es que, depende en realidad de la cantidad de respuestas que ustedes tienen. O sea, por ejemplo... No depende de que, no es que para todas las preguntas se restan 2 puntos, depende de la cantidad de opciones que tienen, según eso es la cantidad de puntaje que se resta. Eso se lo hace cuando lo programas. Este coloquio tenía 10 preguntas, y por ejemplo yo le erré a 2, y la nota dice 6, digamos, por eso preguntaba. Claro, bueno, habrá coincidido de que justo en las que te has equivocado, digamos, te han restado 2 en cada una, pero no necesariamente es así. Ah, bien. Depende de la cantidad de opciones que ustedes tienen. Claro. Entonces, fíjense que la idea es que no contesten por contestar. Si no saben, por ahí conviene no contestar. Esa es la verdad. ¿Me entienden? Más que hacer un tatetí, les conviene no contestar. Y les si conviene no contestamos, entonces no nos resta. ¿Cómo? Si no contestamos, entonces no nos resta puntos. No, te pone 0. Tampoco te suma, por supuesto, ¿no? Claro. Ah, bien. Pero la idea es esa, que no contesten por contestar, sino que si no saben, bueno, pasen y sigan con la otra pregunta. Profe, pero en el coloquio creo que cada pregunta valía 1 punto. Y si uno se equivocaba, te restaban 2. Y es lo que me está diciendo ella, eso depende de la cantidad de Creo que es que de las preguntas que tenemos respondidas correctas, te restan las incorrectas. Se resta 1 punto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si en el caso de la compañera que habló recién, si respondió 8 bien, serían 8 puntos, y por cada respuesta mal respondida es 1 punto, entonces 8 menos 2 puntos son 6. Así es. Sí, así es, como dice Facundo. Entonces ya saben, para la próxima. Profe dice a mí, para pasar la pregunta me quería contestar, si no... ¿No pueden no contestar, Che? No se podía. Ah, qué detalle. Bueno, ya lo voy a hablar con los chicos, entonces con Edgardo y con la Guada. Quizá tengamos que poner una opción que diga no contesta y que no toque los puntos. Profe. Decime. No sé si me pasó solamente a mí, pero a mí en el coloquio, en un ejercicio particular, una pregunta de las estructuras básicas, yo respondí 4, y en el apunte me sale que son 4, pero en la revisión me sale que es 7. No sé si... Sí, profe, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó. Sí, a mí también. Sí, a mí también. A mí también, profe. No sé si... Lo mismo, profe. En el apunte dice 4, pero bueno, no entendí bien. Sí, podría... Bien, ya sé cuál es. Sí, ya me voy a fijar bien. Era medio confusa esa, profe. La respuesta correcta marcaba 7, profe. Porque ahí preguntaba cuáles eran las unidades básicas de la estructura cristalina. Sí, las unidades básicas. Ya me voy a fijar. Sí. Me fijo bien y pues, según eso les corrijo. Ok, gracias, profe. Bien. Bueno, profe, gracias. Dale, chicos, nos vemos. Gracias, Cualquier profe. cosa consulten por el foro. De nada. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.